Culturama. Cada 24 de agosto se celebra el Día Internacional de la Música Extraña, una fecha que reivindica la exploración sonora y la libertad creativa. La celebración invita a descubrir propuestas musicales alejadas de los formatos convencionales y a entender que la cultura también crece cuando se atreve a experimentar, romper esquemas y abrir nuevos caminos de expresión. El 24 de agosto de 1899 nació Jorge Luis Borges, uno de los escritores más influyentes de la literatura universal. Desde Argentina, construyó una obra marcada por la imaginación, los laberintos, los sueños, el tiempo y la identidad. Su trayectoria transformó la literatura en lengua española y su legado continúa siendo una referencia fundamental para generaciones de lectores, escritores y creadores. También un 24 de agosto, pero de 1919, nació Benny Moré, extraordinario cantante, compositor y director de orquesta cubano, conocido como el Bárbaro del Ritmo. Con una voz inconfundible y un enorme dominio de géneros como el son, el bolero y el mambo, desarrolló una trayectoria breve pero profundamente influyente. Su música se convirtió en parte esencial del patrimonio cultural cubano y latinoamericano. Este día reúne tres formas distintas de celebrar la creatividad: experimentar con los sonidos, explorar las posibilidades de la palabra y convertir la música en identidad. La música extraña, Borges y Benny Moré representan desde ámbitos diferentes el valor de atreverse a crear y de dejar una huella cultural capaz de trascender fronteras y generaciones. Esperamos que hayan tenido un fin de semana increíble y que tengan la energía al 1000% para acompañarnos en el transcurso de esta semana, la última completa de este octavo mes de 2026, para darle seguimiento a las actividades que también tenemos en esta segunda parte del año. Soy Gaba Cabral y, como siempre, Daniel Ruiz. ¿Cómo te va, Dan? Muy contento, Gaba, de poder saludarlos a través de Radio y Televisión Mexiquense. Gracias por acompañarnos como todas las tardes y ojalá que puedan ser así durante la siguiente hora. Como sabes, estamos todos los días de 4 a 5 de la tarde. Tenemos una repetición a las 11 de la noche a través del 34.2 y estamos en todas las estaciones de Radio Mexiquense. Y aprovechando también la efeméride, Dan, de Jorge Luis Borges, también celebramos el Día del Lector y la Lectora, quienes en este momento están sumergidos en algún género literario. Yo me traje esta recomendación de Rick Rubin, que seguramente ustedes ubican perfecto porque es el productor de bandas como los Red Hot Chili Peppers o System of a Down, hasta Black Sabbath, de diferentes géneros. Y él aborda en este libro la idea de que todos tenemos creatividad y además, o aparte de ser como una lista de propuestas para llevar a cabo estos procesos creativos, lo que nos invita es a liberarnos, Dan, sí, al estar entregados a la sensibilidad, a nuestro entorno. Y la verdad es que está muy recomendable si ustedes están en esa línea de aventarse alguna manera en la que pueda fluir su creatividad en la pintura, en la música, en la literatura. Se los recomiendo mucho. Se llama El arte de crear, una manera de ser. Y también, Gaba, recuperando un poco lo que decías de la efeméride, este asunto de la música extraña, digamos más como en su acepción de la música, digamos, alternativa, ¿no? Quizá a lo que estamos poco acostumbrados. Por ejemplo, estamos como totalmente al día con lo que tiene que ver con la música tonal de Occidente, pero a veces basta con que escuchamos música microtonal para que digamos si eso de qué se trata, o por qué no la música oriental, ¿no? Que a veces son instrumentos de monocuerda y entonces ya a nosotros nos resulta extraño, pero justamente quizá en esa diferencia es donde puede estar la riqueza, así que también aprovecha para acercarte a música de otras latitudes y de otras épocas. Y tenemos una pregunta de la semana. Muy bien, como sabes, la semana anterior estuvimos en el terreno de la imagen, así digamos propiamente visual, y hoy nos movemos a la esfera literaria y te preguntamos cuál es tu poema favorito. Así que comparte con nosotros a través de las redes sociales, danos un nombre, por supuesto el nombre del autor, para que podamos enriquecer y compartir contigo y podamos ir compartiendo también con el público todos tus comentarios. Y también el trayecto está en formato radiofónico. Saludamos a quienes están en alguna actividad que no permita el formato televisivo, escuchando cualquiera de las emisoras de Radio Mexiquense en Metepec, en el 91.7 FM y en 1600 AM. En Valle de Bravo, saludos hasta allá en el
el 104.5 FM, en Zumpango 88.5 FM, en Tultitlán y Amecameca en el 91.7 FM. Muchísimas gracias y también déjenos sus comentarios en nuestras redes sociales. Y si te parece, vamos a empezar con toda la información que les hemos preparado y como sabes, además son recomendaciones para tu fin de semana o entre semanas si puedes. Por ejemplo, vamos a empezar con algo que tiene que ver con el Encuentro Internacional de Poetas de Zamora 2026. Y es que la poesía puede convertirse en una herramienta para la construcción de paz y fortalecimiento de la conciencia crítica entre las juventudes. Así lo aseguró el escritor y sociólogo Jorge Alzate Salgado. El académico de la Universidad Autónoma del Estado de México destacó la importancia de acercar la literatura y sus creadores directamente a las escuelas como una alternativa para generar espacios de reflexión y encuentro en el contexto de la violencia que se vive en distintas partes de nuestro estado y en el país en general. Así que este encuentro de poetas va a ser totalmente una oportunidad para acercarnos al mundo literario. Y también este fin de semana recordamos a la increíble Elena Garro. Por supuesto, es la recomendación a que se acerquen a su obra. Y lo que descubrimos también es que publicaron una fotografía perdida durante décadas que demuestra que tuvo una brevísima faceta como actriz, filmando en 1935 un cortometraje que se titula Humanidad, que es su única participación acreditada como actriz. Y tenemos otra buena noticia porque el Fondo de Cultura Económica celebrará su aniversario número 93 con una venta nocturna especial. Esta se va a realizar el próximo 3 de septiembre en alrededor de 90 librerías de la red del Fondo Educal. A partir de las 17 horas, el público va a poder encontrar descuentos de hasta 60% en títulos del Fondo de Cultura Económica y rebajas del 50% en ejemplares de más de 30 editoriales, además de actividades como presentaciones de libros, charlas y cuentacuentos. La jornada también contempla espacios especiales para apoyar Ediciones ERA, sello independiente que atraviesa una difícil situación económica. Así que prepárense para la venta nocturna del Fondo de Cultura Económica. Agárrenme porque yo no tengo autocontrol en este tipo de eventos y si ustedes tienen la oportunidad también de hacerse de una buena cantidad de libros, desde los clásicos hasta los contemporáneos, también es una buena recomendación. Y dándole seguimiento también a este trayecto literario, se avecina una de las ferias más importantes y yo creo que la que más causa pues esta manera de adentrarse porque tiene pues escritoras y escritores que llegan desde diferentes partes del mundo y hablo de la FIL Guadalajara, que este 2026 celebra su edición número 40 y lo harán también eligiendo 26 novelistas como una propuesta que tendrán para estas actividades. Esto será los que nacieron entre 1986 y 2000. Y también obedece a que además de tener este viaje en el tiempo por diferentes autoras y autores, esta manera de abrazar el presente también nos propone pues, conocer mucho más de las nuevas historias, de las nuevas plumas a nivel Latinoamérica. Informarles también que México y China avanzan en las conversaciones para traer grandes exposiciones arqueológicas chinas a nuestro país. Esto como parte del intercambio cultural que ya ha permitido presentar el patrimonio mexicano ante millones de visitantes en el territorio asiático. El director general del INAH, Joel Omar Vázquez, informó que 3 exposiciones arqueológicas mexicanas realizadas en China desde el 2024 han reunido a cerca de 2.9 millones de visitantes, consolidando el interés del público de ese país por las culturas originarias de México, así que estaremos muy pendientes de lo que venga de China para nuestro país. Y ahora vamos a conocer más sobre la plástica mexiquense con una mujer que hizo de la espiritualidad y el romanticismo también su universo creativo. Ella es Matilde Zúñiga, esta tarde aquí en Culturama. En el México del siglo XIX, cuando el arte todavía era un territorio difícil de conquistar para las mujeres, Matilde Zúñiga Valdés encontró en la pintura una forma de expresión y permanencia.
Nacida en 1834 y vinculada desde su infancia con Sinacantepec, desarrolló su vocación entre las restricciones sociales de su época. Su encuentro con el pintor mexiquense Felipe Santiago Gutiérrez, quien se convirtió en su maestro, le permitió adquirir una sólida formación académica y llevar su obra hasta espacios como la Academia de San Carlos. Su pintura transitó de los primeros retratos y escenas de carácter costumbrista hacia el romanticismo simbólico, corriente en la que encontró un lenguaje para representar emociones, ideas y estados interiores. De técnica pulcra y trazos precisos, Zúñiga recurrió a imágenes religiosas, alegorías y elementos metafóricos cargados de melancolía, tragedia y espiritualidad. Retratos, paisajes y bodegones integraron también un catálogo del que se tienen registradas alrededor de 22 obras, varias de ellas inspiradas en modelos de la tradición pictórica europea. Entre sus cuadros sobresale la Vestal, representación de una joven coronada de laurel que sostiene una urna con el fuego sagrado que debía custodiar con su propia vida. Una imagen donde confluyen el idealismo romántico, la belleza clásica y el poder del símbolo. A ella se suman piezas como la oración, el céfiro, la dolorosa, considerada una de las expresiones más dramáticas de su producción, y Cabeza de San Juan Bautista. En 1883, 3 de sus obras fueron distinguidas con una medalla de primera clase, reconocimiento a una trayectoria construida pese a las limitaciones impuestas a las creadoras de su tiempo. Matilde Zúñiga murió en 1889, pero su obra permanece como un capítulo singular de la plástica mexiquense del siglo XIX. Su legado trasciende la calidad técnica de sus lienzos. Reside también en haber abierto camino para la presencia femenina en espacios artísticos que durante décadas estuvieron reservados principalmente a los hombres. Hoy la conservación y exhibición de su obra, así como los homenajes realizados en Sinacantepec, permiten redescubrir a un artista que convirtió la emoción, la espiritualidad y el símbolo en su lenguaje pictórico y cuyo nombre forma parte de la memoria cultural del Estado de México. Me da muchísimo gusto que esté con nosotros en el estudio de Culturama, un hombre que ha dedicado prácticamente su vida profesional a diferentes espacios y proyectos museográficos en el Estado de México. Jorge Carrendi, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias. Qué gusto en saludarte y felicidades por tu trabajo. Muchísimas gracias. Jorge, yo quisiera pedirte que nos puedas ayudar para que estamos conversando con la gente a través de tele y de radio mexiquense. Cuando tenemos una experiencia en alguno de los museos, pareciera que vamos directo a la obra, pero sin darnos cuenta estamos en un ambiente donde todo interfiere. La iluminación, los colores, los soportes, el material. Y digamos que quizás se pretende que sea inadvertido, pero forman parte de la experiencia. Quisiera pedirte, Jorge, que nos puedas ayudar a como diferenciar algunos conceptos que a veces se confunden. Podríamos empezar con lo que es la museología y lo que es la museografía. Sí, cómo no. La museología sería como todo el aspecto teórico del mundo de los museos, ¿no? La investigación en cuanto a su historia, su formación, su función social, su función política, el tratamiento administrativo de las colecciones, del propio funcionar del museo. Es decir, que es una visión general, digamos, de los museos, ¿no? La museografía sería como una especialidad dentro de la museología, que es la aplicación de saberes y técnicas, ciencia incluso, a los discursos propiamente expositivos. Sí. Digamos que la exposición, si el museo es un medio de comunicación, el medio más característico dentro del museo para comunicar son precisamente las exposiciones. Sí. Y esto es lo que sería básicamente la diferencia entre museología y museografía. Digamos que una especialidad, la museología, podría desarrollarla alguien que tenga un cierto perfil, ¿no? Digamos administrativo, sí, cultural, pero que tiene que ver, como dices tú, con asuntos políticos, a lo mejor de inversión, de decisiones, por qué museo, en qué parte del Estado. La historia del arte, el tipo de museos, etcétera. Sí. Y ya la museografía es como la aplicación de todo ese proyecto a uno en particular. A los discursos propiamente expositivos, así es. Ahorita quisiera que nos dieras algunos
algunos ejemplos, pero rápidamente otros conceptos que a veces se confunden, digamos lo que es la curaduría, entendida como de manera tradicional a este resguardo, ¿no? Conservación de las piezas, pero la curaduría ahora contemporánea que también tiene que ver como con la propuesta de un diálogo entre las sombras y un discurso como más global. Efectivamente, tradicionalmente la curaduría es el cuidado de las colecciones, ¿no? Digamos, así surgió históricamente el término en el ámbito de los museos. Digamos que son los especialistas en colecciones, y colecciones arqueológicas, paleontológicas, artísticas, etcétera, ¿no? Con connotaciones muy precisas, digamos, en cuanto al conocimiento de este tipo de colecciones. Y en el arte contemporáneo, además de esto, se conjuga también aspectos de promoción, incluso de museografía también. Entonces es como la construcción de discursos propiamente museográficos, pero con un aspecto sustentado en investigación, pudiéramos decir. Investigación tanto del tema propio de la exposición como de los mercados, los públicos, etcétera, ¿no? Sí, Jorge, también que nos pudieras ampliar como esta especialidad, yo diría, de cuando un museo, digamos que tiene exposiciones permanentes, pero hay museos que también tienen exposiciones y, digamos, temporales. ¿Cómo trabaja un equipo museográfico? ¿Cuáles son los principales aspectos que consideran, digamos, color, iluminación, materiales? ¿Es a partir de la obra? ¿Quién toma las decisiones? ¿Cómo funciona este proceso? Bien, pues digamos que hay dos puntos de partida generales. Uno, la existencia de una colección, que puede tener diferente característica, artística, histórica, arqueológica, técnica, antropológica, científica, etc. Ese sería, digamos, un punto de arranque, conocer la colección y decir algo acerca de esa colección. Y la otra es decir algo y después buscar los recursos objetuales para poderlo decir. Es decir, un tema, por ejemplo, queremos hablar del amor en el siglo XVI en el virreinato, por ejemplo. Digamos, eso estrictamente hablando no surge de una colección, sino de la necesidad de hablar de un tema. Y entonces sí, incluir objetos que nos ayuden a construir esos discursos, ¿no? Eso sería. En términos generales, una exposición es un medio de comunicación a través de objetos. Objetos distribuidos con una organización deliberada en un espacio determinado. Y objetos en sentido amplio, no solamente las colecciones, el mobiliario museográfico, las temperaturas, los colores, la iluminación. Digamos, todo esto que no son precisamente objetos tangibles, sí los tenemos que objetualizar, porque todo este conjunto de elementos nos ayuda precisamente a comunicar lo que queremos comunicar. Y por eso son equipos multidisciplinarios. Así es. Diseñadores gráficos, artistas, gente que propiamente son constructores. Exactamente. Una exposición, un museo, nunca es obra de una sola persona. Se requieren de especialistas. Cosas manuales, técnicas, electricidad, carpintería, herrería, quien trabaja el acrílico, por ejemplo. Se necesita gente muy versada en cuestiones de redacción también. Hay que revisar mucho las cédulas escritas. Las cédulas, por supuesto. ¿No? Los colores, diseñadores, incluso aspectos psicológicos también en algunos casos. Ingenieros de sonido en otros, ingenieros lumínicos o de iluminación. De manera que sí, necesariamente o idealmente, digamos, es un trabajo colectivo y de especialistas. Jorge, te agradezco muchísimo. Nos has permitido como tener más elementos para acercarnos a las exposiciones. Gracias por tu tiempo y por estar con nosotros. Gracias a ti. Muchas gracias. Si te parece, vamos a hacer una breve pausa, pero tenemos mucha más información aquí en Culturama. Estás en Culturama. Regresamos. Estás en Culturama. Continuamos. Y bueno, pues comentarles que el recién inaugurado Museo Paleontológico de Santa Lucía es uno de los espacios más importantes dedicados a esta disciplina y se encuentra en el Estado de México, justo en las instalaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. ¿Qué les parece si nos acompañas a un recorrido con Ulises González, quien justamente es guía de este espacio para que conozcamos más de sus salas?
Es la primera vez que estoy en el Museo Paleontológico de Santa Lucía, aquí en Ametzin, y de verdad, de entrada les cuento que es un museo interactivo, así que se van a divertir muchísimo. Y hoy nos acompaña en esta aventura Ulises González. Gracias por estar aquí, ¿cómo estás? Es un gusto, bien, muchas gracias. ¿Tú cómo estás? No, pues perfecto, estoy encontrándome con muchísimas sorpresas, las salas interactivas, como bien decía, con información en español, en inglés, en lengua de señas. Pero cuéntanos tú, por favor, del recorrido que podemos hacer en este museo, cuántas salas de exposición tienen y qué encontramos en cada una. Bueno, para empezar, el Museo Paleontológico de Santa Lucía, aquí en Ametzin, es un espacio cultural en donde los mexiquenses y el público en general puede venir justamente a disfrutar un día de cultura, de diversión, ameno totalmente, en donde van a poder conocer justamente este hallazgo tan importante que se realizó a partir del 2019 y justamente una parte muy importante de la historia regional de toda esta zona. Y pues contamos con 6 salas totalmente interactivas en donde pueden justamente interactuar con nuestras pantallas digitales, leer justamente información referente al museo y pues conocer justamente estos hallazgos que tenemos repartidos en las 6 diferentes salas que hay en el museo. Así es, por supuesto. Y entre estos hallazgos hay algunas que llaman muchísimo la atención, así que cuéntanos de cuáles son esas joyas que tienen resguardadas aquí. Sí, por supuesto. Bueno, la más importante se encuentra en la sala 2, que es el esqueleto de mamut más completo hasta hoy en día encontrado en México. Es un esqueleto de mamut de tipo colombino, porque hay que ser específicos, hay que saber que hubieron diferentes especies de mamut, particularmente la que se encontró aquí en Santa Lucía es del mamut colombino. Justamente el 90% de su cuerpo de esqueleto es único y original. Fue encontrado donde hoy se ubican los tanques de almacenamiento de gasolina para avión, aquí en el AIFA. Okay. Y cuando fue descubierto fue justamente bautizado con el nombre de Nochipa. Nochipa es una palabra de origen náhuatl que significa eterna y pues forma parte justamente de esta riqueza cultural que yace aquí en el Museo Santa Lucía. Perfecto. Oye, y una de mis partes favoritas, el Sendero de la Fauna, porque es como entrar a otro mundo muy diferente, ¿no? Sí, claro. En el Sendero de la Fauna van a poder encontrar diferentes tipos de animales que también fueron encontrados en toda esta zona. Es importante saber que fueron más de 60,000 piezas óseas de más de 400 tipos diferentes de animales que fueron encontrados en diferentes localidades aquí en toda esta zona de Santa Lucía y el AIFA. Así es que fue bien creada justamente este sendero para la representación de estos animales que vivían justamente en toda esta zona en una época que es muy particular, es conocida popularmente como la Era de Hielo, que sucedió hace entre 10,000 a 2 millones de años atrás. Por supuesto, hay muchísima información y también resaltar que tienen unas salas de exposiciones temporales y hacen algunas otras actividades. Sí, claro, el museo es totalmente un museo encargado de difundir la cultura, el arte, la historia de lo que se encontró en toda esta zona, pero también de la cultura y el arte regional. Diferentes municipios, instituciones educativas, personas vienen, exponen sus exposiciones en el museo. Pueden ser pinturas, esculturas, vienen artistas a hacer representaciones ya sea de danza, de música, de teatro, utilizan el espacio justamente como un espacio cultural para justamente difundir la cultura y la historia de toda esta zona. Por supuesto, pues vamos a aprender muchísimo más aquí con ustedes, así que queremos que nos cuente sobre sus redes sociales, sus horarios de visita para poder venir y conocer más. Claro que sí, el museo tiene un horario de martes a domingo por temporada vacacional, de martes a viernes un horario de 10 de la mañana a 5 de la tarde, fines de semana de 9:30 a 5:30. Nuestras redes sociales son Museo del Mamut Santa Lucía y también nos pueden encontrar a través de las páginas de Grupo Mundo Maya, Facebook, Instagram y también en TikTok. Tenemos nuestra cuenta de TikTok en donde pueden justamente encontrar información relacionada ya sea al museo y también al Grupo Mundo Maya. Perfecto. Ulises, pues muchas gracias por esta información. Por nada, estamos para servirles y bienvenidos las veces que quieran a su museo. Gracias, y un gusto y pues bueno, les dejamos la invitación. Mi nombre es Adriana y me despido de ustedes. Acá en Culturama, además de que celebramos el resultado, somos muy fans del proceso, los procesos creativos que forman parte de esta trayectoria y por eso esta tarde nos da muchísimo gusto saludar a Elena Manero, artista visual que le da un sentido a la memoria, al cuerpo a través de su técnica. Elena, ¿cómo estás? Súper bienvenida a Culturama.
Hola Gaba, mucho gusto. Al contrario, gracias a ti, a toda la audiencia y por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Oye, cuéntanos, ¿en qué momento y cómo te abrazó el arte para que fuera este medio para expresarte? Ay, la verdad creo que desde muy chiquita siempre me gustó muchísimo la pintura, el dibujo, la música, la danza también. Entonces tuve la oportunidad de pues ir probando realmente un poquito de distintas artes hasta encontrar lo mío. Tomar la decisión sí fue en su momento un tema, pero decidí por las artes visuales, específicamente la pintura, y es así como me siento en mi medio para poder expresarme. Y sobre todo estos elementos, Elena, que le dan un sentido a tu universo creativo para quienes están viendo las imágenes en televisión, pero para quienes nos acompañan en radio, ¿cómo describirías esta manera de aterrizar todo aquello que vive en tu mente y que también es parte del proceso y del tiempo en el que vives? Pues en mi obra busco hacer una reflexión sobre cómo construimos nuestra identidad a partir de un contexto sociocultural y familiar. De esa manera siempre he buscado que en mis series existan estas reflexiones, el cómo nos contamos nuestra historia, cómo entendemos pues cómo se construye nuestra personalidad a partir de la otredad también, ¿no? Entonces estoy buscando siempre esa crítica, ese análisis crítico, ¿no? Y cómo nos construimos. Eso es algo que ya llevo trabajando en mi trabajo un buen rato a través de la pintura. Y sí, principalmente esa es la reflexión general que luego va derivando en cosas más específicas. Y también has tenido oportunidad de viajar por el mundo, tener estos intercambios, ser parte de otras miradas, otras técnicas y otra historia de la propia pintura en otros países. ¿Eso también cómo ha sumado a tu trayectoria? Pues ha enriquecido mucho mi perspectiva, ¿no? Y sobre todo también, no solo técnicamente, sino también conceptualmente. Creo que también ahorita, dado a que tenemos mucho acceso a redes sociales y eso, ya podemos tener como más intercambios culturales, de saber qué es lo que se está haciendo en otras partes del mundo, pero también en mi experiencia que he podido estar en diversos lugares, pues me doy cuenta de cómo se trabaja, cuáles son las inquietudes de nuestro tiempo y cómo se está generando un discurso plástico, y eso pues ha sido muy, muy gratificante. Elena, y a estas alturas, ¿cómo suma tu manera de abordar la realidad a través de estos elementos que nos compartes con los tiempos en los que también el abrazo artístico es fundamental para los cambios sociales que tenemos actualmente? Pues definitivamente creo que el arte es una pieza esencial en esos cambios, ¿no? Y en esas reflexiones a través de poner un poco el dedo en el renglón en ciertos temas y poder abordarlos desde una mirada crítica, que podamos generar diálogo, generar sobre todo comunidad, poder generar diálogo y comunidad y hablar de ciertos temas, ¿no? Que el arte de alguna manera desde su trinchera pone sobre la mesa. ¿Y cuál sería tu siguiente reto a desbloquear, Elena, en esta manera o en esta búsqueda también de estos espacios creativos? Pues el siguiente reto es justamente este proyecto que estoy iniciando, que es en torno a la reflexión de la construcción del color en la pintura contemporánea. Es una investigación que he estado llevando en mi proceso pictórico, ya que pues me encanta el color, los pigmentos. He estado muy cerca de los procesos químicos, de elaboración de las pinturas. Me gusta mucho esta parte tradicional, desde hacer los propios lienzos como pinturas, clavarme en lo que le llaman como la cocina del artista, ¿no? Entonces, reflexionar cómo estos procesos pueden repercutir en un discurso pictórico, ¿no? Y un poco hacia la historia cultural del color. Ese es como también, mis nuevos retos.
Oye, Elena, pues toda la vibra en esta nueva misión creativa en la cual tienes ahí toda tu atención, toda tu energía. Y finalmente también, ¿qué otras cosas te inspiran? Estoy viendo tu playera de No Somos Marineros, música, películas. ¿Cómo conformas estos otros elementos que sumas? Sí, definitivamente soy muy fan de todas las artes. La música influye muchísimo en mi proceso, pero también la literatura y el cine. Llevo atendiendo ya como 3 años a un club de lectura, por ejemplo, donde leemos autoras contemporáneas de distintas latitudes del mundo. Entonces eso pues abre muchas perspectivas, tratar de ver pues sí, muchos estilos de cine, también de varias partes del mundo. Y bueno, la música, ¿no? Y desde bandas oriundas del Estado de México, como No Somos Marineros, como otras cosas internacionales también. Entonces, al final creo que podemos, y bueno, puedo sacar inspiración, pues tanto de cosas muy relacionadas al arte, pero también del día a día. Creo que también eso es importante, de la cotidianidad, de los espacios públicos, íntimos, de la calle, ¿no? Entonces, pues realmente es estar abierta como a esta inspiración y a estos estímulos fuera de mí y dentro de mí también. Elena, agradecemos enormemente esta charla. Esperamos que sea la primera de muchas para que después nos cuentes en qué andas para lo que resta de este 2026. Aparecieron tus redes, pero para radio, déjanos para seguirte en la pista, tus redes sociales. Sí, estoy como Elena Manero en Instagram y en Facebook y también en la página de elenamanero.com. Elena es sin H, nada más lo aclaro para que sepan cómo escribirlo bien. Elena, te mandamos un abrazo desde Culturama y estaremos pendientes de todos tus movimientos creativos. Y muchísimas gracias por esta charla y compartir todo tu universo creativo. Al contrario, Gaba, muchas gracias a ti, a tu audiencia y por la oportunidad también. Muchas gracias. Y vamos con más. Tenemos mucha información acá en Culturama. Gracias, Gaba. Y como saben, el Estado de México es muy rico culturalmente. Tenemos muchísimo acervo patrimonial. Por ejemplo, el acueducto del Padre Tembleque, que de alguna manera se relaciona con el municipio de Otumba. Y justamente vamos a ir hasta allá, si les parece, porque vamos a platicar con Luis Castillo, quien es historiador y propietario de la Casa Virreyes. En esta ocasión vamos a platicar acerca del hombre de Aguatepec. Así que vamos a Otumba. A lo largo de la carrera artística de John McGee pintó increíbles obras artísticas, pero en uno en especial tiene una historia muy particular que el día de hoy Luis Castillo, propietario de la Casa Virreyes, nos va a contar. Hola, Luis. Bien, buenas tardes. Sí, hablamos de esta obra muy peculiar, pero además paradójica. El personaje que vemos aquí era un señor de la comunidad de Aguatepec, que significa en el Cerro de los Encinos, aquí cerquitita, como a 5 kilómetros al oriente de Otumba. Este señor venía todos los martes al Tianguisqui de Otumba, que por cierto tiene más de 700 años, todos los martes. Se arrastraba, como ustedes pueden ver, por toda la plaza pidiendo dinero. Cada martes infalible, así ahí está. En un principio tenía unas rodilleras grandes de cuero grueso. A lo mejor eran 2 o 3 cueros en la misma rodillera. Después cambió a pedazos de llantas y así andaba. Lo paradójico de esto es que McGee lo registró y decidió pintarlo. Este señor, que no podía caminar, esta imagen ha recorrido varias partes del mundo, varios países de Europa y prácticamente todos los estados de los Estados Unidos. Eso es lo paradójico, ¿no? Que su imagen sí pudo recorrer y conocer otros lugares, aunque en vivo no lo logró él. Tiene un deceso algo misterioso,
Un día de repente desapareció, la familia lo buscó y fueron siguiendo como se arrastraba y no había pavimento, estamos hablando de hace casi 60 años. No había pavimento, entonces iba dejando la huella por donde pasaba. Fueron siguiendo la huella y encontraron que desaparecieron las huellas al borde de un jagüey, de un pequeño jagüey en la parte de allá de Aguatepec. Por favor, platícales qué es un jagüey para los que no conocen. Un jagüey es un cuerpo de agua que utilizaban desde tiempos inmemorables para conservar agua y para beber. De hecho, un jagüey también da pie al nacimiento del acueducto de Otumba, construido por el padre Tembleque. También otra historia muy interesante que después vamos a hablar, pero ahorita nos concentramos en sí, debemos de abordarla porque es muy importante. Esos jagüeyes los utilizaban para que la gente tomara agua. Hay gente que dice, bueno, y Luis, si no se enfermaba la gente, es agua estancada porque es agua de lluvia. No, todos los jagüeyes en la región eran sembrados con axolotl, con el ajolote. El ajolote servía como purificador. Claro, para que existan esos animales tiene que Exactamente, ellos podían purificar un cuerpo de agua. El problema grave fue que cuando llegaron los invasores, ellos trajeron una fauna diferente. Y esta fauna ya la pusieron a brevar en los cuerpos de agua que eran para la gente. Claro, y ahí se contaminó. Y ahí sí ya fue imposible para el ajolote contener toda esa nueva... Pero Luis, regresándonos al tema de John McGhee, qué historia tan paradójica y qué desenlace tan triste tuvo todo lo que tuvo que haber vivido en su etapa. Un misterio. Que lo orilló a ese final. Su familia hoy está muy orgullosa de que McGhee lo haya inmortalizado, de alguna forma decirlo. Este señor ahora está inmortalizado. Hay mucha gente que vive hoy en Otumba que no supo de él, no lo conoció, porque él desapareció alrededor del 66, más o menos, 67. Pues de verdad, qué interesante historia. Un poco triste, pero a la vez que refleja los personajes, los habitantes que están aquí en Otumba y que han vivido. Muchas gracias, Luis, por esta historia tan interesante. Para servirle, sí, como no, con mucho gusto. Gracias, un gusto siempre platicar contigo. Gracias, muy amable. Bienvenido. Gracias. Vengan aquí a la Casa de Virreyes a conocer las obras de John McGhee y conozcan historias interesantes como la que les acaba de contar Luis. Continuamos en este gran recorrido. Culturama. Regresamos. Estás en Culturama. Continuamos. Desde Culturama mandamos una gran felicitación a la Cineteca Mexiquense, que este 24 de agosto celebra su aniversario número 8 y hemos compartido las diferentes actividades que tienen para que ustedes también sean parte de este festejo. Al igual que el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario en Texcoco, que este 2026 celebra su 15 aniversario. Hay diferentes actividades que arrancaron desde el fin de semana y están disponibles igual en sus redes sociales para que ustedes vayan anticipándose. Este próximo miércoles 26 también allá hay un taller, transferencias en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario. Habrá recitales, estreno del cortometraje del cual ya les habíamos platicado acá en Culturama sobre este trayecto de 15 años. Esto será en la Sala de Conciertos Elisa Carrillo. También para el jueves 27 hay una jornada de evaluación nutricional y funcionalidad para adultos mayores, que el próximo 28 de agosto es el Día del Adulto Mayor o de los Abuelos. Y también habrá una revista radiofónica en vivo, esto en el lobby en la Sala de Conciertos Elisa Carrillo. Habrá teatro, danza. El próximo viernes 28 también habrá a las 5 de la tarde la danza Huellas y Trascendencia, una gala de aniversario.
A las 6 de la tarde, espectáculo musical, un homenaje a Coldplay y Soda Stereo. Y el sábado 29, tanto el domingo 30, también habrá actividades relacionadas con este 15 aniversario del Centro Cultural Mexiquense Bicentenario. Saludos hasta Texcoco y esa región mexiquense. Así es, Gaba, ya que estamos hablando de regiones mexiquenses, también la Secretaría de Cultura y Turismo, junto con el Centro Regional de Cultura de Chalco, los invitan al taller infantil que se llama Invocando a Tlaloc y, por supuesto, este espacio va a ofrecer actividades para explorar la creatividad de los chicos y conocer nuestras raíces a través del arte. Se va a desarrollar el viernes 28 de agosto a las 4 de la tarde con el maestro Rubén Cercaño y, como les decíamos, esto va a ser a las 4 de la tarde, viernes 28 de agosto. Váyanse preparando para vivir la experiencia. Y ahora nos vamos a los CRC, conocidos así a los Centros Regionales de Cultura. Tenemos la cartelera que será hasta el próximo 30 de agosto, que arranca este lunes hasta Ocoyoacac. Hay una clase de guitarra y piano a las 4:30 esta tarde. También mañana en Acambay una exposición pictórica Rostros Otomíes a las 11 de la mañana. Saludos hasta Tlacomulco a quienes nos estén escuchando en el 91.7 FM allá. El taller de actuación y cine a las 10 horas, Ecatepec, presentación de danza folclórica de raíz y mestizaje el 27 de agosto. Y también en Chalco, el próximo 28, habrá un taller de acuarela, igual que la Casa Museo Gonzalo Carrasco en el Conversatorio Vestigios del Río San Juan. En Cuautitlán Izcalli, obra de teatro Mujeres de Arena a las 5 de la tarde el próximo 29 de agosto. Y en Nezahualcóyotl, talleres de creatividad a las 10 de la mañana ya para el fin de semana. Y tenemos más información que va desde hoy hasta el 30 de este mes. Por ejemplo, va a haber un taller básico de computación para adultos en la Biblioteca Pública Central Estatal. Esto es en el Centro Cultural Mexiquense. Va a ser el martes 25 a las 12 horas. También hay una actividad que se llama Cambalache de Libros. Va a ser el miércoles 26 de agosto en la Biblioteca Pública Central de Toluca, que se llama Leona Vicario, que está en Uragua. Y una venta artesanal el viernes 28 en el Parque Ecológico de Zacango. Como saben, esto es en el municipio de Calimaya. Acérquense a todas las actividades que tiene la Secretaría de Cultura y Turismo. Va a haber también el sábado 29 un taller de serigrafía Manos a la Tinta, entre otras muchas actividades. Y si les parece, vamos a regresar al Museo Paleontológico de Santa Lucía, Gaba, porque ahora vamos a conocer parte de las exposiciones temporales. Vamos a hablar, vamos al Museo del Textil. Antes vamos al Museo del Textil de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos. Vamos a conocer una exposición y vamos a estar acompañados de la mano de Ana Cecilia Martínez en este museo. Vamos a iniciar un viaje en el tiempo pasando por las técnicas textiles más antiguas hasta llegar a las innovaciones de las y los artesanos. Hoy nos encontramos en el Museo Textil de Pueblos Indígenas y Afromexicanos y es un gusto para mí saludar a la maestra Ana Celia Martínez Hernández de Logística y Atención a Grupos del museo. Muchas gracias por recibirnos. ¿Cómo están? Un gusto, muy bien. ¿Y ustedes? Un gusto estar aquí con todos ustedes y pues bueno, darles la bienvenida a este museo. Así es. Y que de hecho nos recibe con una bellísima vista, una ventana arqueológica, que no tiene mucho que ver con el tema del museo en el ámbito textil, pero sin duda es importante mencionarlo. Compártenos de eso. Claro que sí, estamos en la casa del Marqués del Apartado y justo abajo de esta casa, este espacio, forma parte del recinto sagrado de México Tenochtitlan. Entonces fue una de las primeras ventanas arqueológicas que se abrieron en el centro de la Ciudad de México justo para ver qué espacios se encontraban abajo de los edificios virreinales que se construyeron posteriormente. Y nos hace pues muy completa esta experiencia de recorrer todas las salas de exhibición y pues bueno, con esa bellísima vista que tenemos. Pero ahora sí vamos a entrar en detalles del museo. Cuéntanos un poco del acervo que están exhibiendo en este momento. ¿Por qué se dice que es un museo vivo? Bueno, es un museo, este museo cuenta con 12 salas en donde se tiene una exposición permanente. Se dice que es un museo vivo porque también las piezas van a estar rotando, no nada más están estáticas y además, pues muchos de los maestros artesanos que participaron
en la producción de esas piezas, todavía las siguen trabajando, o sea, siguen trabajando esas técnicas. Algunos también ya no están con nosotros, otras son piezas también muy antiguas, algunas otras son recreaciones. Entonces tenemos una variedad muy interesante y que además, como les comentaba, se va a ir rotando con el paso del tiempo. Por supuesto. Y me gustaría que nos hagas una especie de resumen de las piezas tan increíbles que vamos a encontrar aquí. Mencionaba de las técnicas antiguas. Encontramos un telar de cintura, después el telar de pedal, después la máquina de coser. Cuéntanos un poco de cómo es que se ha ido transformando el textil en nuestro país. En realidad tiene muchas etapas. Podríamos estar hablando incluso desde tiempos de los cazadores-recolectores, en donde se tuvieron que conectar con esta naturaleza que los rodeaba para empezar a entenderla y a utilizarla a su favor y poder, pues, protegerse y también sobrevivir, ¿no?, al entorno que tan diverso que se presenta. Entonces, esta biodiversidad pues, se transforma en una bioculturalidad muy fuerte porque nos da una inmensidad de formas de resolver las cosas con diferentes técnicas, diferentes materias primas, y eso también se trata de reflejar aquí en el museo. Es un museo que, como les comentaba, tiene 12 salas en las que queremos hacer un recorrido a través del tiempo, que entiendan también cuáles son las técnicas más representativas, nativas de estas tierras, y también qué ocurre cuando pues llegan otras culturas, cuáles son esas culturas que llegan, todos lo conocemos, ¿no? Este proceso histórico que nos ha transformado y que nos sigue transformando al final de cuentas. Entonces tratamos de mostrar como un breve panorama histórico textil en todas estas 12 salas, hasta incluso la llegada de nuevos materiales, nuevas tecnologías como la máquina de coser, como los hilos sintéticos, tintes, y como las comunidades de México pues han ido apropiándose también de esos nuevos recursos para poder insertarlos pues en su expresividad, ¿no?, su propia expresividad textil. Sí, por supuesto. Oaxaca muy presente en esta exposición, sin duda. Pero también encontramos algunas piezas del Estado de México, ¿no?, que cabe resaltar que, bueno, los rebozos de Tenancingo no se pueden perder. Entonces, también tus recomendaciones personales, por favor, ¿cuáles son las piezas que no nos podemos perder en nuestra visita? Bueno, hasta este momento, sí, porque van a ir rotando algunas. En realidad, la verdad es que cada vez que vengan a ver el museo van a ver cosas nuevas, y no tanto que cambien las piezas, sino que cada vez encontramos detalles diferentes, ¿no?, que no habíamos visto a lo mejor la primera vez. Hay muchas gasas, ¿no?, hay un rebozo que a mí me encanta porque parece ser que está hecho en telar de cintura, que además de tener el jaspe, tiene gasa en medio, o sea, tejido de gasa. Entonces, la verdad es que hay piezas que vale mucho la pena venir a observar, a disfrutar y además a aprender justo de fibras, de las plantas, de procesos, ¿no? No nada más son textiles y ya, hay mucho atrás de ellos. Sí, por supuesto. Entonces dejamos la invitación para que no se pierdan de estas actividades. Ahora cuéntanos de los horarios y los días de visita y también las redes sociales. Claro que sí. Nuestros horarios son de martes a domingo, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Las visitas guiadas que están incluidas con su entrada son a las 12 del día, a las 4 de la tarde, y ahora por época de verano a la 1 de la tarde el recorrido de Entre Hilos y Colores, que es justamente para que todos los niños y sus familias puedan venir y disfrutar y entender el textil de otra manera. Redes sociales, en Instagram estamos como Museo del Textil. Entonces ahí pueden seguirnos, van a estar subiendo todo lo que son las carteleras, las programaciones, justamente en este mes que es el mes de los pueblos afromexicanos y que estamos celebrando toda esta diversidad cultural que tenemos. Van a haber varios eventos, los fines de semana también, danzas, charlas, conferencias, talleres. Entonces los invitamos a todos a inscribirse, a comprometerse también a aprender y a sacarle jugo a todo este conocimiento textil que en realidad no solamente nos cubre, sino también alimenta nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu. Así es, por supuesto. Gracias por esta invitación, por toda esta información, y pues dejamos nuevamente la invitación, así que no se pierdan de esta experiencia. Me despido y nos vemos la próxima.
Saludos a Adri González y a Cristian Flores que hacen este recorrido por buena parte del Estado de México para llevarnos para darnos, Dan, este superpoder que no tenemos oportunidad de estar ahí en esos espacios. De la vista nace el amor y es una gran recomendación. Como la que tenemos esta semana, les preguntamos cuál es su poema favorito, ese género literario que aborda pues todo aquello que luego no podemos decir con palabras, se aterriza por diferentes mentes tan sensibles que nos han dado lo mejor en este formato de poesía y definitivamente es un abrazo al alma para no caer en la locura. Déjenos ahí cuál es su poema favorito, que será la pregunta de esta semana. Entonces voy a tener que ir hoy rápidamente a hacerlo, ¿no? Porque estoy cerca de la locura. No, y además es un género quizá no tan recurrente, ¿no? Quizá nos acercamos más a la novela, a los ensayos, claro, pero la poesía no tanto. Y Gaba, también recordarle a quienes nos ven, nos escuchan a través de Radio Mexiquense, que estamos muy próximos a que inicie la temporada número 155 de la Orquesta Sinfónica del Estado de México. Esto va a ser el próximo viernes 4 y la orquesta pues ha diversificado muchísimo sus programas. Claro que tienen repertorio clásico, ¿no? Bueno, ya así llamado clásico porque por supuesto hay periodo romántico, pero está también abriendo mucho el espacio a la música contemporánea y justo van a empezar con un programa que incluye a diversos autores mexicanos contemporáneos, así que estén pendientes a partir del viernes 4, una vez más la Orquesta Sinfónica del Estado de México. Como saben, su sede permanente es la Sala Felipe Villanueva, que está en el centro de la ciudad de Toluca, pero la Orquesta Sinfónica también ha estado haciendo muchos recorridos en el Estado de México, así que espérenlo pronto en su municipio. Y también es una gran recomendación para hacer trabajo de campo. Regularmente hay otras actividades que a lo mejor ya estamos acostumbrados y la idea es también explorar estas manifestaciones artísticas. Dan, llegamos al final de esta aventura para este lunes 24. A nombre de toda la producción, manténganse en sintonía de Radio y Televisión Mexiquense y nos reencontramos mañana en punto de las 4 de la tarde. Muchas gracias. Adiós. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las emite y no representan la posición del Sistema Mexiquense de Medios Públicos.